Estamos en días de fallas, estamos disfrutando de la fiesta, estamos viviendo en Radio Turia la fiesta al lado de los protagonistas. Hoy, sábado 11 de marzo, estamos en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza del País Valencià, de l'Eliana, como no, con todas y cada una de las comisiones falleras de nuestro pueblo. Y siguiendo el orden establecido por la Junta Local Fallera, pues vamos a tener el encuentro con la cuarta falla de l'Eliana. Siguiendo ese orden, es la falla Virgen del Carmen la que tenemos ahora delante de los micrófonos para contarnos cómo están viviendo estas primeras fallas desde que hemos conseguido entre todos que sean patrimonio de la humanidad. Es todo un acontecimiento importante para el mundo fallero, y no solo para el mundo fallero, yo creo que también para la industria turística, para la tradición, para un montón de cosas. Estamos de enhorabuena y estamos viviendo en nuestro pueblo pues unas fallas, excelentes, como siempre, como se viven aquí todos los años. Y estamos con los protagonistas. Paco Ferrer, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias, un año más. Un año más. ¿Cuántos ya? 11. 11. Pues fíjate, a otros presidentes les pregunto y tienen que pensar y hacer cuentas. ¿Tú lo tienes claro? Yo lo tengo claro, muy claro. Lo tienes medido y cronometrado. Sí. ¿Y por muchos años más o...? Bueno, lo que se dice, 11 y con ganas, ¿no? Entonces, al final este año era el año que queríamos un poquito descansar, pero bueno, las circunstancias de las falleras mayores que venían por amistad, por familia y todo, ¿no? Entonces no podíamos dejar el año, no podíamos fallar. Pero bueno, esto me veo yo que va a ser una rutina de, un añito más, pero bueno, en principio contento y como siempre con la ayuda de muchos falleros, entonces se hace fácil. De todas formas, tú necesitas poco para seguir. Sí, nosotros tenemos siempre la mecha larga, ¿no? Pero bueno, la verdad que se agradece estar en una falla grande y sobre todo pues bien acompañado. Y si esa compañía tiene la familia que están también ahí ayudando siempre, pues entonces es ya muy fácil todo. Bueno, tú llevas una trayectoria fallera, festera, tú naciste en medio de una fiesta, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Sí. Porque, no sé... Estamos en todos los líos, ¿no? Desde pequeño, ¿no? ¿O qué? Sí, desde pequeño. Me ha gustado siempre, ¿no? Me he involucrado mucho en las fiestas del pueblo, he sido festero mayor en el 2015 de las fiestas del Carmen. En la falla Virgen del Carmen como presidente, empecé como delegado de festejos en el año 99, que no es que yo no empecé desde pequeño en la falla, empecé con Manolo, que estaba presidente Manolo, y empecé en el año 99 con la falla. O sea, imagínate los pocos años que llevo de fallero y presidente los que llevamos. Pero bueno, me gusta estar en la falla, colaborar pues en la medida de lo que puedo y bueno, intentar pues hacer las cosas bien, Bueno, y no solo como clavario mayor, que has sido, colaborando siempre en lo que sea, en Sant Antoni, por ejemplo. Sí, siempre. Cuando ha sido montando una traca, ha sido tirándoles el aviso para que salieran las festeras. Aquí en el pueblo, cualquier cosa, en cualquier fiesta, pues he estado metido e intentando ayudar. Y cuando uno lo lleva tan arraigado eso, pues no te lo vas a dejar, evidentemente. No, lo sufre a veces en casa la pareja. A mi pareja, pues uno, pues alguna vez pues te enfadas, ¿no? Y llevas algún cabreo que no lo expresas en público, pero sí que en el domicilio pues te enfadas y ya ves tú por qué dicen esto. Pero bueno, al final, si te sigue un poquito también el ritmo y claro, Vicente afortunadamente lo sigue. Eso te iba a decir que él es festero también. Sí, ¿no? el festero está también en la falla y la verdad que tengo mucha ayuda también por parte de él. Que el pobre es el que me soporta. Bueno, pues es es el papel de la pareja siempre. Sí, así es. El uno al otro, el otro al uno, me imagino. Y bueno, tenemos aquí una fallera mayor, Alicia Desco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Espérate que te abra el micro porque si no te oímos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, con gafas de sol, con muchas cosas por delante todavía por vivir. Cuando esto salga a antena, pues ya habrán pasado muchas cosas, pero ahora de momento estamos prácticamente al principio. Aunque tú esto te lo veías venir, esto de que ibas a ser este año fallera y... No, la verdad es que no. Pensaba ser fallera mayor en algunos años, pero este año no. Este año no, y sin embargo este año va y sí. Y cae. Las cosas a veces son así. Sí, a veces sí. En la vida, ¿verdad? Bueno, estás contenta, ¿verdad? Yo mucho, sí. Se te ve feliz.
Sí. sonriente y con muchas ganas de pasarlo bien. Porque yo lo que he observado es que las falleras cada una lo viven de una manera, ¿no? Hay algunas que se lo toman todo de una forma más solemne, ¿no? No más en serio, sino se ponen más serias, ¿no? Se emocionan más. No, Ali lo tiene todo, ¿eh? Sí, Alicia lo tiene. tiene momentos solemnidad también. En su momento, y cuando tiene que hacer fiesta es la primera en estar ahí. Y cuando tiene que trabajar y ayudar también está ahí. O sea, que es importantísimo. Y los nanos igual. Gabriel es más terremoto, más petardo, pero Patricia, igual que Alicia, están para todo. Bueno, pues eso es una ventaja, ¿no? Que estés rodeado, ¿no, Paco? Sí. Con unas La verdad que infantiles así, con una fallera mayor así. Bueno, pues ahora nos cuentas, Alicia, porque queremos saludar también a Patricia, que es la fallera mayor infantil. Hola, Patricia, ¿qué tal? Hola, muy bien. Te encuentras también te veo muy sonriente también, muy contenta. Y bueno, llegó tu año, ¿no? Sí. ¿Llevabas esperando esto mucho tiempo o qué? Ah, sí. O sea, yo no me esperaba que iba a ser, pero llevaba ya muchos años pidiéndoselo a mis padres. ¿Y qué te decían? Ya Pues veremos. que ya sería que me esperase. Que todo llega, ¿no? En la vida. Y mira, este año ha llegado precisamente el año del patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí. Bueno, hay un cartel por ahí, no hace más que caerse. Yo creo que lo vamos a dejar en el suelo Sí. y de ahí no pasa. Bueno, vamos a ver el terremoto. A ver, presidente infantil, Gabriel Noguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? ¿Cómo estás viviendo tú esto de ser presidente infantil? pues bien, contento Ujú. y eso. Contento y eso. Bueno, pues lo de contento lo entendemos, lo de eso nos lo podemos imaginar. Que debe ser contento, no, contentísimo, ¿no? Seguramente. Sí. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Ahora nos contarás también un poco cómo estás viviendo tú todo esto. Antes queremos que Paco nos cuente cosas sobre la falla, sobre la falla del Carmen, que cumple ¿cuántos años? Pues 39 este año. 39. 39 años. Sí. Suficientes como para decir que es pues una falla con solera, ¿no? Sí, el año que viene, si no pasa nada, pues serán 40 años, el 40 aniversario de la falla, pero si este año 39 años. Los que están, digamos, registrados. Antiguamente la falla ya plantaban en la calle. En años 72, 71 ya se plantaban pequeños monumentos de la gente mayor de la calle. Se puede decir que es más antigua, pero desde que tenemos registrado la falla este año 2017 son 39 años los que tiene. Todavía queda en la falla gente de los fundadores, me imagino, ¿no? Sí, queda gente todavía de la gente de los fundadores, que muy niños, están todavía en la falla, en la comisión. Por ejemplo, uno de los fundadores fue Salva Torrente, el alcalde, está todavía como fallero y es uno de los miembros ahí, y un grupito de niños y sobre todo la gente mayor de la falla, ¿no? De las buñoleras y todo, que es gente que estuvo ya ayudando, pero todavía queda gente de los que empezaron en la falla del Carmen. ¿Cuántos sois ahora mismo? Ahora, en la actualidad, somos entre los falleros y luego los colaboradores, que son los abonados, 440 personas, una gran familia. ¿Vale? Y los problemas que tiene eso, ¿no? Pues un poquito de logística, de intentar organizarlo todo, que no falle este año. Si os pasáis por la falla lo veréis. Hoy mismo nos acaban de montar la segunda carpa para que la gente tenga sitio para sentarse, poder cenar tranquilamente, que nadie se quede sin sitio ni sin carpa cubierta. Aparte de la carpa que montábamos, una carpa extra para que la gente pues esté ahí dentro. Entonces, la falla va creciendo. Estamos contentos, va bien y bueno, se intenta hacer lo mejor posible. ¿Fallos hay? Claro que los hay. ¿Cosas mejorables? También. Pero creo que la gente que está en la falla está contenta porque es una programación importantísima y yo creo que a un nivel alto. ¿Tenéis un techo marcado de descenso? ¿Decís cuando lleguemos aquí paramos o...? Pues mira, no nos lo hemos planteado porque cuando más gente esté, pues mejor, te decir, mucho más tranquilo a nivel económico y todo, pero sí que es cierto que la semana pasada, en el domingo, estamos haciendo una comida en el casal, nos juntamos así pues 170 personas para comer dentro del casal. Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, y ya vino gente, 4 familias con niños para apuntarse. Digo, bueno, pues espérese, el día 21 hablamos, pero bueno, pueden bajar cuando quieran. Y ya vino gente interesada pues a apuntar a los niños y todo. No sé, todos los años hay altas y bajas, ¿no? Pero este año han habido muchas altas. Y a ver, y que siga, ¿no? Al final quiere decir que la falla está viva y tiene algo. La gente lo ve y le gusta, pues bueno, yo contento. Yo y toda la comisión, claro. ¿Cuál es el principal atractivo de la falla del Carmen? El atractivo, tiene muchos.
el principal. Pero bueno, el principal, yo creo que es una falla muy abierta. Abierta. Siempre hemos sido una falla que no nos hemos cerrado las puertas nunca. Es más, tú vas a nuestro parador y no tiene cortinas laterales. Ahí la gente ha llegado y se ha sentido como uno más. No hemos cerrado nunca la carpa a nadie. Si alguien se ha querido sentar a cenar, ha cenado. Si los niños han querido jugar en parques infantiles, han jugado como unos más. Entonces yo creo que ese es el sentido nuestro, una falla abierta y que no cierra las puertas a nadie. Y evidentemente, pues el trabajo que se hace tanto con los infantiles para que estén contentos, porque están contentos los niños, están contentos los padres. Y si el niño está entretenido, el padre está contento también. Y se trabaja muchísimo el tema de infantiles y el tema de festejos por las noches, la fiesta de noche. Bueno, hay personas que han nacido prácticamente en la falla o han sido falleros toda la vida, pero hay gente que bueno, las ve desde otro plano, ¿no? Más como espectadores. Y muchas veces no saben muy bien cómo resultaría lo de integrarse. De entrada, ¿es muy caro ser fallero? Yo creo que no. Yo creo que no es muy caro porque aparte nosotros tenemos, por ejemplo, 5 clases de cuotas. La cuota familiar, las cuotas con lotería, gente que quiere obligarse con la lotería, pues paga nada. Gente que solo con la lotería se subvenciona al año. No es caro, o sea, no es caro falleros, que te cuesta menos que si vas a almorzar todos los domingos. No te voy a decir el precio porque si no lo copian. Pero que te cuesta menos que si vas a almorzar durante todos los domingos del año, bastante menos. Que no es tan caro como a lo mejor alguien se pueda pensar. También te digo que siendo la gente que somos, evidentemente puedes ajustar mucho los precios. Si fuéramos 50, pues evidentemente para intentar sufragar algo pues tendríamos que subir. Pero bueno, de momento, con lo que tenemos, anem menjant i fregint, que se digo, ¿no? Vamos funcionando bien. Pero bueno, y lo que has dicho de integrarse, hay gente que viene de este año, hay mucha gente que ha venido de Fallas de Valencia, porque viven por aquí, por la zona de la Eliana, urbanizaciones, y claro, pues evidentemente no lo dicen, ¿no? Es que hay que ver, aquí puede venir, se sienta cualquiera, viene cualquiera, o si yo traigo un amigo puede sentarse, le pago el ticket a cenar y no me pone ningún problema. Gente que viene de Fallas como Convento Jerusalén, que tenemos 4 personas, claro, evidentemente que la falla también es mucho más cerrado, y son fallas ya de un nivel que no podemos ni imaginar, ¿no? Pero que ven que le gusta de la falla eso, ¿no? Lo abierto y que bueno, y que la gente no pone nunca ningún problema. Y si tú quieres integrarte en la falla, eres fácil. Ahora, también hay gente que le cuesta, que está en la falla, o a lo mejor no da pie a hablar con cierto grupo, o no se integra, va un poquito más a su rollo, ¿no? Hablando así. Pero si te integras un poquito y te abres, en la falla eres uno más. Bueno, eso ya el carácter de cada uno claro, depende. Va en la persona de cada uno, en la personalidad de cada uno. Pero claro, es muy complicado también con la gente pues ir detrás de todos. Claro. Oye, va todo bien. Si hay algo mal te lo dicen, pero si está bien, pues alguno te lo dice, otros no, pero es difícil tantear un poquito. Nosotros el año pasado hicimos algo muy bueno, que fue hacer una encuesta que valoraban, si lo valoraban bien el tema del nivel económico, si valoraban bien las fiestas, qué valoraban de infantiles, danos ideas en qué podemos mejorar. Y eso en este año hay cositas que se han hecho y son para mejorar. Te lo dice la gente, todo eso es positivo. Claro que sí. Bueno, Alicia, cuéntanos, decías que, bueno, pues que estas fallas, bueno, no sé si lo has dicho o sabes lo que pasa. Soy la 4ª falla que pasa esta mañana por aquí. Llega un momento que la cabeza, pues eso, resulta un poco complicado, porque todas cuentan su experiencia, cada una cuenta una cosa, cada fallera lo vive de una manera. Lo que yo decía, ¿no? Que hay algunas que las ves más serias, ¿no? Más que se emocionan enseguida, tal. Aquí hemos tenido, este año no, pero bueno, falleras que venir aquí a hablar a la radio ya, las hemos visto llorar de emoción solamente por venir aquí. Digo, madre mía, pues el día que quemen la falla, ¿qué va a ser de ti, no? ¿Todo está siendo como tú imaginabas? Creo que mejor todavía. Mejor. Sí. Sí, porque tú te lo imaginas de una manera, pero cuando empiezas a realizar los actos y te ves también acompañada, pues la verdad es que todo mejor. La presentación ¿qué te ha dejado en tu memoria, en tu recuerdo? Fue una presentación muy emotiva, con muchos lloros, pero muy bonita, la verdad es que me encantó. ¿Te dieron muchas sorpresas? Sí, no me esperaba nada, no sabía nada de lo que iba a pasar en toda la noche, entonces lo vives diferente porque es todo sorpresa. Bueno, tú además
Ahora estás estudiando, ¿no? Estoy estudiando. Estás estudiando. De hecho, bueno, esta mañana has tenido que, para venir aquí a hacer un poco de... Sí. Escaparte de algún sitio, ¿no? Sí. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo doble titulación de Educación Social y Magisterio. Y bueno, esta mañana es que estaba haciendo un cursito de monitor de tiempo libre, entonces me he escapado para venir aquí. De tiempo libre no será el tuyo, tú no tendrás mucho tiempo libre. No mucho. Sí, a lo mejor el cursillo lo tienes que hacer de cómo conseguir más tiempo libre, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, compaginando bien los estudios este año con... Sí, muy bien, sí, la verdad es que sí. No hay ningún problema, ¿no? No, ninguno. Me gusta lo que estoy estudiando, me gusta ser fallera, lo compagino muy bien. Claro que sí. Y bueno, la familia ayuda, acompaña y eso es importante también, Sí, ¿no? Siempre en todos los lados a los que voy yo vienen todos, así que muy bien. Bueno, y esto, pues cuando salga a antena, pues ya habrá ocurrido, pero ¿qué es de todo lo que viene, qué es lo que estás esperando con más ganas? Creo que todo. No quiero que llegue el día de la crema, pero la verdad es que tengo ganas de vivirlo todo. Sí. Bueno. Aunque creo que lo que más las fiestas de por la noche. Sí, ¿no? Sí. Más que la ofrenda y más que... A ver, tengo ganas de que venga la ofrenda, pero las fiestas me gustan más. Pero tú, ¿cuántos años llevas en la falla? Los 20 que tengo. 20 años. Quiero decir que esto de las fiestas de por la noche lo has vivido ya... Sí. Mucho. No, lo vivo todo siempre. Tengo muchas ganas de que llegue todo, pero claro, lo pienso y es como, ay, la ofrenda ya es que queda poco. Entonces quiero ir poco a poco y... Ya. Quieres alargar al máximo. Exacto. Sí. Lo de dormir y eso, entonces, estos días... Poco, pero poquito, ¿no? ya dormiremos. Dormir es perder el tiempo. Exacto, sí. Uf, pues agradece, ¿eh? Totalmente. Sí. Bueno, pero Paco, con 20 años voy. y fallera mayor... Yo que lo estuviera, que con 38 ya lo voy notando. Claro, por eso te digo que con 20 años y siendo la fallera mayor, ¿qué quieres? Yo esa noche sé que apretaré un poquito y estaré toda la semana mal, recuperándome, pero bueno. Sí. Pero cuando tú tenías 20, ¿qué? Bueno, me lo comía el mundo. Claro. Bueno, y sí. todavía hacemos los pinitos, ¿eh? Sí. Pues Alicia, no sé, háblanos de tu falla. Pues es que para mí mi falla es la mejor, porque tengo a todas mis amigas, tengo a mi familia, es una falla muy grande que siempre tiene actos para todas las edades. Entonces, si no estás ayudando a realizar algún juego para los niños, estás comiendo con todos tus amigos o estás bailando y la verdad es que para mí va lo mejor. ¿Cómo es el monumento de este año? Pues el monumento de este año habla un poco sobre la vida antes de la crisis. La burguesía, cómo vivían y pues que luego con la crisis las cosas han ido a peor, pero bueno, que vamos saliendo poco a poco. ¿Eso dicen? Eso dicen y esperamos. Bueno, ¿tú crees que eso es así? No mucho, pero espero salir ya y que todos pongamos a trabajar ya de lo que queremos. Sí, estaría bien. Sí, la verdad es que sí. Estaría bien. Bueno, de momento tú lo que quieres este año es vivir tu reinado, ¿no? No sé si lo de reinado es muy adecuado, ¿no? Siempre se ha dicho así, pero bueno, no eres una reina, eres la fallera mayor, que es distinto, ¿no? Mejor que ser una reina, ¿no? Bueno, sí, para mí sí. Para este año, ¿qué de especial? ¿Te has hecho algún traje nuevo? Sí, me he hecho 2 que me han regalado mis abuelos, así que vamos, mayor ilusión todavía. ¿Cómo son? Pues uno es azul marino, que es el traje dorado, y el otro plateado es también azul, pero bueno, tiene mucho plata y es diferente a lo que yo tenía. ¿Ya sabes lo que te vas a poner? Sí, mi madre y yo el otro día ya lo estuvimos planteando en una hoja qué me iba a poner cada día, con qué moños, todo. Todo preparado. Sí. Bueno, me imagino que habrá momentos, no sé, por ejemplo, para ir a la ofrenda, se me ocurre. El vestirse debe ser algo, no sé, un poco como los toreros, ¿no? Cuando se ponen el traje de luces para salir a la plaza, ¿no? Debe tener su... A ver, es que en mi casa somos como 11 o 12 vistiéndonos para todos los actos, entonces, vamos, es una fiesta. Pero si ahora mi padre viene a ayudarte a ponerte la falda, luego va mi hermana, luego a mi prima, así que es muy divertido. Sí, debe serlo, sin duda. Sí. Toda la familia muy fallera. Toda la familia, sí. Bueno, ¿tú repetirías dentro de unos años? Yo sí, claro. ¿Y el año que viene? No, el año que viene no. Es que el año que viene, si no pasa nada, es mi hermana, entonces le dejo a ella. Pero luego, cuando pase mi hermana, pues otra vez. O sea, dentro de 2 años. Claro. Y luego otra vez tu hermana. Y luego, claro, siempre. Pues vais turnando. Y las Claro. demás, pues oye. A mí, vamos, me encantaría volver a ser, sí.
Bueno, porque de pequeña no fuiste fallera. No, de mayor. pequeña no quise, pero mayor no me lo quería perder por nada. ¿No quisiste? No, mis padres nos lo preguntaron a mi hermana y a mí, pero pues no me hace tanta ilusión o no me apetecía y dije que no. Y nada, este año sí, sin duda. ¿Te has arrepentido alguna vez de ese no? No, nunca. ¿No? ¿No querías en ese momento y Sí, y no. ya está? Bueno, pues a lo mejor repite, ¿no? Puede ser, puede ocurrir. Puede ser. No sería la primera vez, ¿no? Que Luego se hacen más mayores, tienen familia y a lo mejor quien sabe que a lo mejor dentro de unos años pues es ella la fallera mayor y o su hija o hijo el presidente infantil. O sea, eso, la gente que está así muy metida en la falla siempre repite. Pero que claro, dentro de unos años, si no, la madre se pega un tiro, están aquí los padres y todo. La madre dice que del no. trajín que llevan. La madre dice es que que, no. es que van a hacer doblete, es decir, ahora este año Sí, y el sí. que viene, si no pasa nada, que por antigüedad a la hermana le corresponde, pues está clarísimo. La hermana la tenemos aquí también. Sí, sí, la hermana está cogiendo nota de Bueno, todo. No le vamos a hacer que se siente aquí porque el año que viene estará. ya le tocará. Este año Igual le que toca a los tu hermana. infantiles también, Arantxa, su hermana, también fue fallera infantil. Y de Gabriel, la hermana, también fue fallera mayor infantil de la falla. O sea que es gente muy fallera este año la que está aquí. Bueno, normalmente suele ser así, ¿no? Sí. Esto va por clanes familiares, ¿no? Así es. Toda la familia Así ahí es. metida. Bueno, Patricia, ¿tú qué me cuentas de tu reinado? A ver. Pues no sé, que en todos los actos que hemos hecho me lo estoy pasando muy bien y que estoy disfrutando mucho. Bueno, y de lo que queda, ¿qué es lo que piensas que te va a gustar más? Pues la ofrenda y aunque no quiero que llegue la crema, también tengo ganas. Ah, tienes ganas, aunque por otro lado no. O sea, tienes ganas de pegarle fuego a algo, pero a tu falla no. No. ¿Has visto tu monumento? Sí. Sí. ¿Y cómo es? Cuéntanos. Va de la pastelería, que hay un cocinero que está cocinando y un montón de niños alrededor. ¿Y le has echado el ojo ya a algún ninot para...? Sí, una niña. Una niña. Sí. ¿Y la fallera mayor también tiene algo en el punto de mira? No, de momento no. Cuando llegue allí y vea, yo creo que también el tamaño de los ninots, qué me puedo llevar, qué claro. no, pues ya elegiré. ¿Has buscado hueco en tu casa ya para...? Sí, porque mi padre ya me ha dicho que muy grande no, que si no, no lo mete en casa. Si no cabe por la puerta, no. Claro, normal, sí. Bueno, pues algo habrá, ¿no? Que para llevarse. ¿Pero será de la grande o de la infantil? No, yo quiero llevarme de la mía. De la tuya. Sí, y si puedo regalarles algo a mis niños de la mía y que tengan también mi recuerdo, pues también, claro. Claro. Aunque acaban desmantelando la infantil, Sí. Acaban Al final. desmantelando la infantil, esto para ti, esto para mí, esto me lo quedo yo, esto para mi hermana. Al final, bueno, como es para quemar, yo no lo veo mal, ¿eh? Sí. Para quemar, para que se lo queden de recuerdo ellos, que no... Pero habrá que quemar algo, ¿no? Sí, hombre, se quema, hay figuras grandes, ¿no? Pero que los pequeñitos y detallitos siempre ya lo tienen, cuando el día de la planta ya empiezan Claro. echándole el ojo, Sí. y a ver la planta cómo va, con el tiempo que nos viene. Bueno, Gabriel, ¿qué cuentas? ¿Cómo vas? Bien. Bien. A ver, acércate al micro ahí para hablar, que te oigamos. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser presidente? Tirar petardos. Hombre, pero para eso no hace falta ser presidente. Da igual. Los presidentes tenéis una clase de petardos más especiales, más gordos, más... Más gordos. ¿Ah, sí? ¿Tienes ese privilegio? No sé. No lo sabes. Bueno, tirar petardos y qué más, porque yo no creo que... Vestirme. Y vestirte. Vestirte para los actos. Tú sabes que tienes que acompañar a la fallera mayor. Todo eso lo sabes. ¿Qué? No me oyes bien, ¿verdad? No. Que tú sabes que tienes que acompañar a la fallera mayor. Sí. Sí. ¿Y eso lo estás haciendo hasta ahora? Sí. ¿Te gusta hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿Te llevas bien con ella? ¿Qué? Que si te llevas bien con ella. Sí. ¿Sí? La fallera le pide que baile más. Sí. Ah, que no eres muy bailongo tú. No tiene muchas ganas de hablar. ¿A qué colegio vas? Al Virgen del Carmen. Muy bien. ¿A qué curso? ¿A cuarto? A tercero. A tercero. Ujú. ¿Y qué te dicen los compañeros? Nada. Nada. ¿Soy presidente? Pues bueno, algo te dirán, ¿no? Sí. No. ¿No? Bueno. Que yo sepa, no. ¿Tienes muchos amigos del cole en la falla? No. ¿No? ¿No hay muchos niños del Virgen del Carmen en, Sí, hay, en tu falla? Sí, tiene que haber, hombre. Con todos los que sois. Espera.
Con todos los que sois en la Falla y todos los que sois en el Virgen del Carmen, seguro que hay muchos. Pues es que no los tendrás tú controlados. No lo sé. Eso es lo que ocurrirá. Bueno, Sí, a María. María, claro. María, ¿ves? Por lo menos, ¿ves? Alguno hay. Bueno, tú de mayor vas a ser presidente como Paco. No sé. No lo sabes, no te lo has planteado. ¿Pero te gustaría? No. Hay que trabajar. Mucho trabajo, ¿no? Tú tirar petardos y todo eso sí, pero luego ya tener que hacer cuentas, eso es muy complicado, ¿no? ¿Qué? Que es muy complicado ser presidente, ¿no? Presidente Sí. de los mayores. Sí. Demasiado complicado. Sí. Bueno, pues nada. Pues entonces aquí no vas a tener el relevo, Paco. Alguno saldrá. Si no, buscaremos Sí, con el tiempo. Sí, con todos los que sois, saldrán con seguro. todos los que sois seguro que saldrá saldrán. seguro gente. Sí. Bueno, ¿y el año que viene qué? Pues el año que viene otro. El año que viene el 40 aniversario Eso digo, algo especial, ¿no? de la Falla. Bueno, intentaremos hacer dentro del presupuesto pues algún detallito, hacer alguna cosa especial, ¿no? Para marcar un poquito lo que es los 40 años de la Falla. Y ya está, pero bueno, se está trabajando ya un poquito con algunos detalles, ¿no? Que quieren hacer para marcar el 40 aniversario, pero bueno, tampoco volvernos locos, Ya, sino claro. guardar un poquito, respetando un poquito lo que hemos hecho siempre y sí, pues hacer algo especial, ¿vale? Pero no nada que sea salirse de lo normal. El programa de este año, ¿qué destacarías? Pues el programa es muy completo tanto para los niños como para los mayores. Es decir, mañana, por ejemplo, mañana día 12, parece que es el día que nos hemos vuelto locos en la Falla. Está el Patech, que es una gincana que estamos haciendo, somos los pioneros haciendo la gincana de los infantiles y de los mayores. Y mañana participan solo infantiles 120 niños en grupos que estarán corriendo por todo el pueblo. Tienen también hinchables en la calle. Nos vienen de ahí del Salto a hacer una paella gigante para todos los falleros. Luego hacemos una carrera de Holly, de polvos Holly de colores, multicolor. Y después merendaremos todos Frankfurt. El domingo es para pasar por la Falla. Y después, pues evidentemente por las noches, ¿no? Las actividades nocturnas. Esta noche ya que hacemos el tren fallero tenemos ya orquesta. Hacemos 3 noches de orquestas grandes, que sigue echamos un poquito el resto con las actuaciones musicales. ¿Qué orquestas vienen? Este año viene Nueva Alaska, que es una orquesta de 18 personas, orquesta espectáculo. Después está la fiesta el día 17, que es el antiguo Óxido. Y luego la Vulcano Show, que es una orquesta también con 18 personas también arriba del escenario, que está impresionante para el día del día de la víspera. Entonces, bueno, muchísimas actividades. Después 3 días de parques infantiles para los niños, las comidas, la globotá, que este año tenemos 6.500 globos para hinchar con compresores, con los compresores, sí, ahí en el día 17, las 4 días de cenas nocturnas, las nidres paelles, que lo que hacemos es que cualquiera puede venir y hacer una paella y se le da a la Falla, le cede todo el género gratis. Entonces, bueno, muchas cositas que vamos haciendo, tengo que decirlo y lo digo, hacemos un montón de actos que bueno al año siguiente pues te ve, los haces bien porque te lo copian y decir, bueno, no lo haremos tampoco tan mal. Entonces estamos contentos por eso, pues hacen muchísimas cosas. Ya has visto que el programa si es el programa de festejos, es inmenso todo lo que hay. Y para ti, Paco, lo mejor de las Fallas, lo más emotivo, lo que más ganas tienes que llegue, ¿qué es? A mí uno de los actos que me gusta mucho es la presentación. ¿Vale? Pues ves ese día que es un poquito, digamos, es el acto que te presentas a todo el público, sobre todo se presentan los candidatos nuevos, porque mira, una vez ya el nuestro presidente y ya subes ya un año más, pero es un acto muy bonito que me gusta mucho, sobre todo por la emoción que tienen las falleras mayores y el presidente infantil, ¿no? en ese día. Luego me gusta la ofrenda, sobre todo pues el último tramo cuando le dicen el nombre a la fallera mayor, ¿no? Y ves que se emocionan y hacen todo como has dicho tú, el paseillo hasta que suben arriba donde está la Virgen del Carmen, pues que la gente aplaudiéndoles, y ese acto me gusta mucho, pero más que nada por ellas, ¿no? Por lo que se lucen. Y luego pues al final es las noches que nos lo pasamos muy bien con la gente que tiene ganas de fiesta siempre y eso pues bueno, la verdad que es bonito. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya va siendo hora de irse a comer. Vamos a comer, sí, nos están preparando un arroz meloseta ahí muy bueno. Qué suerte. Sí, si quieres venir estás invitado, ¿eh?
Pues mira, no te diría yo que no, ¿sabes? Porque no he almorzado y hasta Pues si ahora ya quieres, estamos un arroz poco... meloset con foie, o sea que bueno estará. Seguro, seguro. Bueno, pues enhorabuena a los 4 y nada, os deseamos lo mejor, las mejores fallas de vuestra vida, ¿no? Que todo salga perfecto, seguro que sí, y que no se acabe aquí, que en años sucesivos, aunque no seáis presidente infantil o falleras mayores y tal, pues sigáis disfrutando de la fiesta, que es de lo que se trata. Con esto pues cerramos aquí nuestro contacto con las 4 comisiones falleras de Leliana y bueno, pues para todo el mundo, no solo para la Falla Virgen del Carmen, para todos los vecinos y vecinas, la mejor fiesta del mundo y además que todo transcurra con armonía y en paz, que es lo importante, que la gente esté donde esté y haga lo que haga, sea para disfrutar. Paco Ferrer, presidente, gracias. Gracias a ti. Un año más. Alicia, vamos a ver si otro año, bueno, el año que viene ya hablo con tu hermana. Vale. Directamente, si estamos aquí. Patricia, pues lo dicho. Tú también, como Alicia, dentro de unos años, Sí. fallera mayor, ¿verdad? O sea, si mis padres quieren. Y si no, pues también. El padre dice que lo pague ella. Pues es mayor que se lo pague ella. Tú estudia mucho, que luego para trabajar mucho y poder pagarte. Ahí estamos. Primero estudiar. Que es de lo que se trata. Bueno, Gabriel, pues nada, que sigas ahí con todas tus responsabilidades de presidente y todo el faenón ese que llevas encima. Y bueno, que el día 20 te sientas bien y satisfecho. Vale. Que te diviertas, ¿vale? Pues lo dejamos aquí. Para todo el mundo, buenas fiestas, buenas fallas y a disfrutar. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós. Per la senda de les flors ja ve l'estiu, despertant els nostres cors, València riu, crema al carrer la quicalla, replegant els trastos pa la falla i manté la tradició d'esta cançó.